Bien, el tema que vamos a empezar en el día de hoy es gestión y planificación de proyectos de software, bueno, que es como podríamos decir que es el último tema grande del curso, porque después nos quedan algunos temas más para ver al final, pero que son como un poco más complementarios. Este tema nos va a llevar varias clases, nos va a llevar algunas semanas, porque es un tema bastante extenso. Y, y bueno, y otra cosa que les quería mencionar es que es probable que muchos de los conceptos que vamos a ver acá, quizás ustedes ya los vieron en otras asignaturas. De hecho, hay varios estudiantes años anteriores me habían manifestado que ven en alguna otra asignatura conceptos de gestión de proyectos. ¿Puede ser? Sí, algunos los vimos en gestión de recursos humanos, por ejemplo. Bien. A ver, los conceptos de gestión de proyectos obviamente son generales y aplican a cualquier proyecto, sea de software o de otra industria, digamos. Acá lo que vamos a hacer es, o sea, durante mientras que hagamos este tema, vamos a ver como parte y parte, vamos a ver conceptos generales y que ustedes van a ver que se pueden aplicar, digamos, en cualquier otro ámbito, pero también vamos a ver cómo estos conceptos generales se aplican particularmente en un proyecto de software. ¿Sí? Bien. Primero que nada, ¿qué es un proyecto y cuál es la diferencia entre una operación continua y un proyecto? ¿No? Un proyecto tiene características que obviamente lo diferencian de las operaciones continuas. Que bueno, que la principal característica de un proyecto es que es temporal y único, ¿no? Un proyecto tiene un objetivo que cumplir, tiene un plazo, tiene un alcance, tiene recursos asignados, obviamente presupuesto, y es único en el sentido de que va a proveer un resultado que seguramente de otra forma no sea posible obtener. O sea, es algo acotado, debería ser acotado en el tiempo y en los recursos que utiliza. Una operación, sin embargo, es algo continuo y repetitivo, digamos, son esas cosas que nosotros, esas tareas que nosotros ejecutamos como en el día a día y que, bueno, se realiza como de forma continua y repetitiva y en principio no es que tenga un fin marcado. Sino que bueno, que mientras que la actividad se tenga que ejecutar, se va a seguir ejecutando. ¿Ah? Tanto las operaciones como los proyectos son llevados a cabo por personas, obviamente, tienen restricciones, en los dos casos hay restricciones, por ejemplo, de recursos, de plazos, de presupuestos, y se tienen que planificar, ejecutar y controlar. ¿Ah? Las organizaciones matriciales son aquellas en donde conviven las operaciones continuas y los proyectos. Entonces tenemos áreas, que esto depende mucho de cada organización, pero pueden haber organizaciones donde tenga áreas separadas, áreas que se dediquen exclusivamente a la ejecución de proyectos y áreas que se dedican exclusivamente a la ejecución de operaciones, o mismo también hay organizaciones en donde la misma área puede estar ejecutando los dos tipos de tareas, digamos, tanto sea una operación continua o un proyecto. Bien, como les decía, un proyecto es un emprendimiento temporal para crear un producto o un servicio único. Es temporal, ¿qué significa? Que tiene inicio y fin. Que no debería existir un proyecto que digamos que quede eternamente en ejecución, sino que tiene que finalizar. Cuando finaliza, cuando se alcanzan los objetivos o cuando sabemos que no se van a alcanzar, entonces es necesario cancelar el proyecto, o la necesidad ya no existe, que eso también podría suceder, ¿no? Que el proyecto inicia en un momento determinado donde tengo una necesidad que cumplir, pero que haya cambiado el contexto y que eso ya no sea así.
La oportunidad o ventana de mercado es temporal, justamente, ¿no? Yo en general ejecuto un proyecto porque también puede haber una oportunidad de mercado vinculada. El equipo también es asignado específicamente al proyecto. Podría pasar que hay, a ver si no me deja desactivar. Ahí va. Podría pasar que el mismo equipo de proyecto, el mismo equipo, digamos, participe de diferentes proyectos. Es quizás más raro porque en general uno contrata y asigna los recursos para un proyecto específico, y a la hora de asignar los recursos para otro proyecto con otra necesidad, seguramente los recursos que necesites sean diferentes. Y bueno, y el resultado permanece en el tiempo, ¿no? Que eso también es importante. O sea, en el caso, por ejemplo, de un proyecto de software, el resultado, ¿cuál es? Es el producto de software que queda implantado y que es utilizado por los usuarios, ¿no? Y obviamente en ese caso es un resultado que va a permanecer en el tiempo y va a seguir siendo utilizado. Entonces, yendo específicamente a lo que es un proyecto de software, y la diferencia entre una operación continua y un proyecto, podemos pensar, o en general lo que se toma en cuenta es que el proyecto de software es cuando yo estoy haciendo un desarrollo de cero, ¿no? Cuando justamente tenemos un producto que va a ser desarrollado, y las operaciones continuas son los mantenimientos que hacemos sobre ese producto que ya fue desarrollado. ¿Sí? Porque como decíamos, son digamos, no es que tenga un fin determinado. ¿Cuándo termina el mantenimiento del producto? Y bueno, cuando no tenga más recursos, cuando quiera discontinuar el producto, pero mientras tanto, en realidad el producto va a seguir viviendo, digamos, y debo mantenerlo. Entonces, cuando estoy desarrollando algo de cero, puedo decir que estoy en lo ejecuto en una modalidad de proyecto, y cuando estoy haciendo un mantenimiento de un producto que ya está operativo, en realidad lo que estoy haciendo es ejecutando una operación repetitiva. Más allá de que en ambos casos siga procesos similares y que ejecute las mismas actividades, ¿no? Bueno, otra característica del proyecto es que como resultado obtenemos un producto o un servicio único. Decimos que es único, ¿por qué? Porque en alguna forma siempre es diferente a todos los productos y servicios que se puedan, digamos, producir en los diferentes proyectos, ¿no? Sea por quién lo ejecuta, o sea, el resultado mismo, son los recursos, el tiempo, o sea, siempre va a haber características que lo hacen único. No sé, si yo estoy construyendo los mismos, imagínense, tengo dos equipos de desarrollo que están construyendo el mismo producto de software, ¿no? Ahí vos decís, bueno, pero ¿es único si en realidad están construyendo el mismo producto? Y es único porque las personas que están participando en cada uno de esos proyectos son diferentes. Entonces siempre hay alguna característica que hace únicos a esos proyectos, ¿no? Y bueno, obviamente el alcance tiene que estar bien definido, y en general, en los proyectos, sobre todo grandes, tenemos una elaboración progresiva, ¿no? Que no es que cumplo el alcance de una sola vez, sino que en general lo voy haciendo de forma progresiva. Bueno, otra definición que también nos aporta de qué es un proyecto: forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización, ¿no? Como decíamos, hay determinados resultados y objetivos que para poder cumplirlos los tengo que gestionar como un proyecto, ¿no? Puede ser resultado de la demanda del mercado, o sea, algo que el mercado, un producto que se está pidiendo, que es necesario construir, una necesidad de la organización, una solicitud de un cliente, un avance tecnológico, un requisito legal, o
muchos otros. También existe el concepto de programa y subproyecto. ¿Qué es un programa? Es un conjunto de proyectos que son manejados de forma coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si los mismos proyectos se manejaran individualmente. También pueden incluir elementos de operación continua, o sea, dentro de un programa puedo tener líneas, digamos, que son ejecutadas en modalidad de proyecto y algunas otras iniciativas que son ejecutadas en modalidad de operación, ¿no? Esto es como, no es como, no quiero decir que sea súper común ejecutar programas, pero es algo que sirve mucho, sobre todo si tengo una iniciativa demasiado grande y que solo con un proyecto no lo puedo abarcar, entonces es muy bueno y sirve mucho poder dividir esa iniciativa, ya sea en varios proyectos o proyectos y operaciones, y lo importante es que se gestionen de forma coordinada, ¿no? Que haya como un responsable de ese programa y que esté mirando todas las iniciativas que están vinculadas, porque si no, tampoco es que aporta valor, ¿no? Si yo tengo 3 proyectos en un programa, pero cada uno tiene una línea independiente y ni siquiera sé cómo se vinculan entre sí, no tiene sentido. La gestión del programa es justamente que existe una coordinación entre cómo se van ejecutando. Quizás el resultado de un proyecto es input para otro, o tengan requerimientos entre ellos. Eso depende de cada programa, pero lo importante es eso, que haya una coordinación entre los proyectos y las operaciones que están en el mismo programa. Y luego tenemos subproyectos, que bueno, justamente un subproyecto es, como dice la palabra, una parte de un proyecto que puede implicar, bueno, yo tengo un proyecto que es muy grande o de repente tengo una necesidad dentro del proyecto que yo no tengo experiencia en cómo manejarlo, entonces podría, por ejemplo, contratar un proveedor para asignarle una parte de ese proyecto, o sea, ese subproyecto, de forma particular. ¿Ah? Eso también es bastante común, sobre todo, como les decía, cuando de repente tengo como alcances de mi proyecto o que por tema de tiempos, de costos o por el motivo que sea, me conviene que los ejecute otro equipo o que se paralelicen, que se ejecuten de forma separada, y eso hace que sea un subproyecto. Bien, ¿y qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos, esto es, necesidades y expectativas de un proyecto. ¿Sí? Entonces yo tengo justamente que tener esos conocimientos, esas habilidades, esas herramientas y esas técnicas para saber cómo aplicarlas de la mejor manera posible para gestionar un proyecto. Que incluye identificar requisitos del proyecto, establecer objetivos claros y factibles, equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costos, como ya hemos hablado en otras oportunidades, considerar las expectativas de los stakeholders o de los interesados en el proyecto. Eso también es muy importante. Ahora vamos a ir bajando, digamos, en las diferentes disciplinas que componen a cada uno que componen, digamos, a la gestión de proyectos, ¿sí? Bien, objetivos principales de la gestión de proyectos de software. Acá justamente lo que les decía, ¿no? Más allá de que un proyecto se puede definir y se puede gestionar y se hace, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier industria, yendo específicamente a lo que es la gestión de un proyecto de software, que es lo que yo busco. Y busco entregar el software en tiempo, ¿no? O sea, si yo tengo un compromiso de fecha con el cliente, poder cumplirlo, mantener los costos dentro del presupuesto acordado, entregar un software que cumpla con las expectativas del cliente y mantener un equipo funcionando. ¿Sí? Esos son como objetivos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar un proyecto de software.
Bueno, ¿les parece que es lo mismo gestionar un proyecto de software que de otra disciplina? Esto lo hablamos, ¿se acuerdan? En las primeras clases, cuando vimos que era la ingeniería de software, vimos que, bueno, que en realidad el software tiene algunas características que la hacen diferentes a otras disciplinas o a otras industrias. Por ejemplo, la intangibilidad del producto de software, esto de que no es lo mismo, ¿no? Yo estoy, no sé, si mi proyecto es construir una casa, yo voy viendo cómo se levantan las paredes, voy viendo cómo se va construyendo las diferentes habitaciones. En el caso del producto de software, como ya veíamos, hasta no tener algo que yo pueda probar, es totalmente intangible. Entonces es difícil como gestionar algo que no puedo ver, que no puedo tocar, que no puedo realmente sentir de cierta forma cómo va avanzando. Los grandes proyectos varían mucho de uno a otro, y esto también es una característica que lo hace diferente, porque también yendo de vuelta, por ejemplo, un proyecto de construcción, yo construyo una casa, después de construir otra, y seguramente hay como muchas prácticas, muchas herramientas, muchas técnicas que yo voy a volver a usar tal cual. En un proyecto de software los proyectos pueden ser completamente diferentes y puede ser que las herramientas que haya usado en un caso no sirvan para el otro y viceversa, ¿no? Por eso yo muchas veces mi respuesta cuando me hacen alguna pregunta, mi respuesta siempre es depende, porque realmente lo vimos durante todo el curso, ¿no? Desde cuál es el mejor modelo de proceso a aplicar, de qué forma se aplica, cuáles son las actividades que se ejecutan, quiénes son los recursos, o sea, hasta la forma de diseñar el software, que veíamos que también como varía de persona en persona, de equipo a equipo, tiene muchas, los proyectos de software tienen muchas características que en realidad son muy variables de un proyecto a otro. Por eso es que también lo hace como tan diferente la gestión de un proyecto de software con respecto a otras disciplinas, ¿sí? Bien, si tienen alguna consulta, me interrumpen. Si no, sigo. También es necesario que todo proyecto tenga un director de proyecto, ¿no? Que es justamente la persona que va a liderar el proyecto, va a liderar el equipo y que es responsable, digamos, de alcanzar los objetivos que se planifiquen para el proyecto. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Puede ser? Ahí, bien. Bueno, este director de proyecto, obviamente no debería tener conocimiento en dirección de proyectos, lograr aplicar estos conocimientos, ¿no? Porque yo puedo ser muy teórica y saber al pie de la letra todos los conceptos, digamos, pero ser muy, muy mala o muy poco práctica a la hora de aplicar estos conceptos. Y bueno, también lo que tiene que ver con el comportamiento y las habilidades interpersonales, que bueno, que los que tienen experiencia laboral sobre todo ya lo habrán visto, que bueno, de la importancia de que un director de proyecto tenga estas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, negociación, gestión de conflictos, ¿sí? Porque bueno, todas esas habilidades son muy importantes y a veces hasta más importantes que los conocimientos técnicos, justamente para sacar el equipo y el proyecto adelante. Y bueno, luego no nos podemos olvidar de los interesados del proyecto, los denominados stakeholders, que son justamente personas u organizaciones
que están activamente involucrados en el proyecto y que se pueden ver impactados positiva o negativamente, ya sea por la ejecución o por el éxito o por el fracaso del proyecto. Entonces, es muy importante la gestión de estos interesados, porque si yo no hago una correcta gestión, puede ser un factor de fracaso del proyecto, no digamos, no considerar los intereses de diferentes involucrados, de los diferentes stakeholders. Luego vamos a ver que dependiendo del tipo de interesado que sea, cuál es la mejor estrategia para gestionar ese interesado, pero bueno, es muy importante primero que nada identificar quiénes son esos stakeholders, y luego de que los tengo identificados y sé cuáles son sus intereses en el proyecto, bueno, cuál es la mejor forma, cuál es la mejor estrategia para gestionarlos. Y que, digamos, acompañen mi proyecto, sumen para el éxito y que no sean un motivo de fracaso. Con respecto al alcance, podemos diferenciar lo que es el alcance del producto con lo que es el alcance del proyecto. Si pensamos en un proyecto de software, el alcance del producto, siempre pensamos en el producto de software final, pero bueno, lo que les decía, pueden pensar en ese producto puede ser otro producto de otra industria. Entonces, por un lado tenemos la definición de lo que es el alcance del producto, que es justamente, si yendo específicamente a un producto de software, el producto que va a quedar disponible, ¿no? El software, la aplicación, el sistema. Y bueno, ¿cómo defino el alcance? Lo defino con los requerimientos. Luego tenemos el alcance del proyecto, que el alcance del proyecto incluye, como se muestra en esa imagen, incluye el alcance del producto, porque en realidad cuando yo estoy ejecutando un proyecto, cuando estoy gestionando un proyecto, yo quiero construir un producto, pero también un producto tangible, ¿no? Es el objetivo, pero hay un montón de otras actividades y de otros trabajos que yo debo realizar para poder gestionar ese proyecto y que no forman parte del alcance del producto. Por ejemplo, todo lo que es gestión de recursos humanos, que es una parte muy importante, lo que es la gestión de interesados que hablamos recién. Todas esas actividades, digamos, me llevan tiempo, me llevan recursos, me llevan dinero, los tengo que planificar y los tengo que considerar dentro del alcance de mi proyecto, pero no son parte de mi producto. En realidad son características, actividades que yo ejecuto con el objetivo de lograr el alcance del producto, ¿sí? Pero es diferente, el alcance del proyecto está vinculado como a la gestión misma del proyecto, y el alcance del producto es justamente, digamos, lo que hace al producto en sí y que se mide contra los requerimientos. Ay, no entendí lo de se mide contra. Los requerimientos y el plan, la diferencia. No, tipo, el concepto de se mide contra algo. En realidad, lo que quiere decir es cómo sé yo si estoy cumpliendo con el alcance del producto y si estoy cumpliendo con mis requerimientos. O sea, estoy cumpliendo con el alcance si todos los requerimientos que yo especifiqué, requerimientos hablando, si vamos específicamente al producto de software, todos los requerimientos funcionales y no funcionales que yo haya especificado, entonces tienen que estar, se tienen que cumplir en mi producto, ¿no? Entonces, mido si estoy cumpliendo el alcance en función si estoy cumpliendo con mis requerimientos. Si yo logré satisfacer mis requerimientos. En cambio, en el proyecto, yo lo que mido es el plan, porque el plan va a tener, digamos, un montón de actividades y digamos, todo lo que necesito hacer para cumplir con el alcance del producto, pero va a tener otras actividades que hacen a la gestión del proyecto, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, la gestión de interesados, la gestión de comunicaciones, la gestión de riesgos, que no hacen en sí al requerimiento del producto, pero que si yo no cumplo con
digamos, con esas actividades, es probable que el proyecto fracase, ¿no? Es como que forma parte de las actividades que tengo que ejecutar al proyecto, pero que no directamente afectan el alcance del producto. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. No. Bien, y bueno, esto se acuerdan que también lo habíamos visto, de cómo mido, cómo balanceo, perdón, lo que son las diferentes restricciones que tengo a nivel de un proyecto. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto, digamos, lo que son los recursos? Que acá recursos también es, digamos, lo podemos vincular a dinero, presupuesto, costos, lo que es el tiempo, ¿no? El cronograma, y lo que es el alcance. Y como esas tres variables, o sea, si yo modifico una de las variables, me impacta directamente en las demás, ¿no? Y también muy importante tener en cuenta la calidad de lo que se está produciendo, y que estas restricciones tampoco afecten, digamos, la calidad de mi producto, ¿no? Entonces, muy importante balancear estas variables, recurso, tiempo y alcance, tener en cuenta que si una de ellas se mueven, las otras directamente se van a ver afectadas, y bueno, eso es algo que tengo que tener en cuenta. O sea, si lo hago conscientemente, perfecto, pero si no, o sea, cada vez que tenga un cambio en una de estas variables, tengo que analizar el impacto en las demás. Y también es importante esto, digamos, estas restricciones, ¿no? O estas variables se cumplen más que nada a nivel de la gestión del proyecto, y después tenemos otras variables que son restricciones que afectan a la gestión del proyecto, al alcance del proyecto, pero que también tienen más que ver con el producto, como es la tecnología que voy a utilizar, el equipo que va a estar trabajando, y el proceso que voy a aplicar, ¿no? Entonces, estas restricciones de abajo están más vinculadas al producto, y las restricciones de arriba, las que están en verde, están más vinculadas al proyecto, ¿no? Pero obviamente hay una vinculación directa entre ellos, y digamos, también, ¿no? La tecnología, los recursos y el proceso que voy a utilizar va a impactar directamente en el alcance del proyecto y en cómo lo gestiono. Entonces, más allá de que cada una de estas restricciones o variables apliquen un poquito más o un poquito menos al alcance del producto del proyecto, obviamente están sumamente vinculadas. Bien, esto es algo que les quería comentar, más que nada informativo, y quizás ya conocen, que bueno, que es PMI, que es el Project Management Institute, que bueno, sobre todo porque es bastante conocido y utilizado a nivel de la industria, de software bastante, de otras industrias. Creo que también, que es capaz que no está tan extendido, pero también es utilizado. Y bueno, es una institución que como ven ahí, tiene muchos profesionales que forman parte de esta institución. Y el objetivo es como ayudar a madurar la profesión de gestión de proyectos. Entonces, lo que hace es consolida un conjunto de buenas prácticas que son justamente reconocidas como tales, como buenas prácticas, y que fueron aplicadas, y que fueron probadas, y que se conoce que son útiles en un cuerpo de conocimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos el SUEBOC, que era como el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, que justamente recopilaba un montón de buenas prácticas vinculadas a la ingeniería de software? Bueno, esto es similar, porque es lo que
lo que tiene el PMI es el PMBOK, o sea, el Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos, que justamente eso, ¿no? Recopila buenas prácticas, estándares, normas, herramientas, técnicas que son utilizadas y que son aplicables y que sirven a nivel de la industria, de las diferentes industrias para gestionar un proyecto, ¿no? Es o sea, el PMBOK debe andar, no sé la última versión, pero debe andar en unas 500, 600 páginas, o sea, es un libro bastante interesante, y bueno, pero igual que, como les decía, con el SUEBOK, o sea, define, digamos, todo el conocimiento, ¿no? Buenas prácticas, técnicas, herramientas que hacen a la gestión de proyectos, no significa que yo tenga que aplicar absolutamente todo cada vez que voy a gestionar un proyecto, obviamente, sino que dependiendo de cada proyecto, yo voy a seleccionar cuáles son esas buenas prácticas, esas técnicas, herramientas que yo voy a aplicar. Eso, sentido común, como decimos siempre, no es aplicar cosas porque sí, así como decimos a nivel de lo que es como la documentación de un proyecto, no es hacer documentos porque sí, sino porque realmente valgan la pena y porque aporten valor. En este caso, bueno, tengo un montón de procesos, de técnicas, de herramientas propuestas, y bueno, dependiendo del proyecto que voy a gestionar o que voy a ejecutar, cuáles son aquellas que realmente me resulta de valor aplicar, ¿no? Entonces define 5 grupos de proceso, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos. Los 5 grupos de procesos son los que se muestran acá, que son los procesos de iniciación, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los procesos de seguimiento y control y los procesos de cierre. Esos son los 5 grupos de procesos, ¿no? Y luego tenemos, como dice acá, 47 procesos que se clasifican en cada uno de los grupos de procesos y áreas de conocimiento, que son estos. Acá tenemos los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento. Esto que muestro acá es la versión 5 del PMBOK, y en realidad ya hay una versión 6, o sea que esto podría tener alguna mínima diferencia, no cambia así como completamente, pero de una versión a otra, por ejemplo, pueden sacar un proceso y agregar otro, o le cambian el nombre, o cambian las técnicas, o por ejemplo, en la última versión del PMBOK incluyeron prácticas ágiles que no tenían. Hasta la versión 5 no se habla nada sobre prácticas ágiles para la gestión de proyectos. A partir de la versión 6 ya la incorporan. Y la versión 6 ya tiene unos 3-4 años, o sea que ya debería estar por salir una nueva versión también, o sea que no sé si este año o el año que viene, pero seguramente está por salir la versión 7. Pero es lo que les digo, en realidad está bueno porque se va como manteniendo actualizado, y no es que, bueno, se generó una vez el PMBOK y sirve para toda la historia, sino que se va actualizando. Por ejemplo, súper interesante que la última versión incluya prácticas ágiles para la gestión de proyectos que hasta este momento no tenía. Bueno, ¿cuál es el objetivo de cada uno de los grupos de proceso? A grandes rasgos, obviamente los procesos de iniciación son los que justifican y autorizan el inicio del proyecto. Los procesos de planificación son los que detallan los objetivos del proyecto y se selecciona la mejor alternativa para alcanzarlos. O sea, es donde se ejecutan, se realizan todos los planes. Se ejecutan, no, se realizan los planes. Los procesos de ejecución es, bueno, justamente eso que planifiqué, lo tengo que ejecutar, coordinar las personas y los recursos para alcanzar los objetivos definidos durante la planificación. Luego tengo los procesos de seguimiento y control, que, bueno, lo que hacen es asegurar que estoy yendo por el buen camino, detectar desviaciones, tomar acciones para corregirlos. Y por último, los procesos de cierre, que es la aceptación del resultado y darle un cierre formal al proyecto. Que estos procesos a veces no se
no se entienden necesarios, pero son súper necesarios darle un cierre formal al proyecto y que no quede lo que decíamos, ¿no? Un proyecto como en ejecución de por vida, porque no es la idea, sino que el proyecto tiene que tener un fin. ¿Ah? Entonces, para cada uno de estos grupos de procesos, como les decía, se define un conjunto de procesos. Cada proceso define actividades, herramientas, técnicas, ¿no? Y así, si tienen acceso a ver, o sea, el PMBOK en realidad es pago. Quizás por ahí, no sé, pero quizás por ahí se consigue de alguna forma gratis. Si tienen oportunidad de verlo, van a ver que, ¿no? Que detalla específicamente cada uno de los procesos para cada proceso, eso, ¿no? Las actividades, las técnicas, las herramientas, y por eso es tan largo, que tiene como, no me acuerdo, pero entre 500 y 600 páginas seguro. Lo que tiene el PMI también es una certificación, que es el PMP, el Project Management Professional, que bueno, también es una certificación que brinda PMI. A veces en algunos, a nivel de la industria se pide, que bueno, que consiste en, hay que dar un examen y bueno, hay que acreditar determinada experiencia en gestión de proyectos, hay que hacer un curso, o sea, hay que cumplir con algunos requerimientos para poder obtener esa certificación, ¿sí? Bien. Estudio de factibilidad. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Es un estudio para resolver si es posible y conveniente construir el sistema dadas las restricciones que tenga, ¿no? Esto es importantísimo y no siempre se tiene en cuenta o se hace, sobre todo al inicio del proyecto, ¿no? Para saber si realmente esto, ¿no? ¿Vale la pena hacer este proyecto? ¿Puedo hacerlo? ¿Es viable hacerlo? ¿Es factible? Con las restricciones que yo tengo. ¿Aporta valor? Porque quizás estoy proponiendo un megaproyecto que en realidad tiene un gran costo, pero el beneficio es muy bajo. Entonces todo eso es algo que es importante hacerlo a priori, antes de comenzar un proyecto. Y además, establecer puntos de control. Vamos adelante. Establecer puntos de control justamente para determinar, porque quizás en un inicio las características y el contexto del proyecto eran determinadas y realmente era viable y era factible hacerlo, pero a lo largo del proyecto va cambiando ese contexto, van cambiando algunas características que hacen que ya no valga la pena seguir avanzando en este proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo al inicio, porque si ya de una me tranco, mejor ni empezar, pero también establecer puntos de control en determinados momentos para realmente reevaluar si alguna de esas características de contexto no cambiaron y que me hagan inviable o infactible seguir avanzando en el proyecto. ¿Qué se estudia a nivel de la factibilidad? Y bueno, se estudia la factibilidad técnica. Entonces, si lo puedo implementar esto que estoy proponiendo o es una locura, ¿no? ¿Existe la tecnología? ¿Tengo los recursos? Si es económicamente viable, obviamente, ¿no? O sea, estoy proponiendo algo para lo cual cuento con este presupuesto o no. La factibilidad operativa, que acá obviamente tiene mucho que ver con, por un lado, la cultura organizacional, porque digo, ejemplos hay muchos, ¿no? En los cuales yo construyo un sistema divino, todo pronto, y después los usuarios, por el motivo que sea, no lo quieren usar, por resistencia al cambio, porque no se les consultó, porque no están de acuerdo, por lo que sea. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, se puede integrar con los sistemas que ya existen, porque no va a vivir por sí solo el producto. Bueno, una factibilidad jurídica, si lo que estoy implementando también es viable jurídicamente.
si contribuye a los objetivos de la organización, ¿no? Y lo que decíamos también de esa evaluación costo-beneficio, es decir, bueno, quizás es viable, pero el costo de hacerlo es muy alto en relación al beneficio que obtengo. Entonces, todos esos factores, fundamental tenerlos en cuenta, como les decía, sobre todo antes de iniciar un proyecto, y estableciendo determinados puntos de control a lo largo del proyecto para ver si alguna de las características que lo hacían factible y viable no cambiaron en el tiempo, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Bien, vamos a empezar, siguiendo, con el tema de gestión de recursos humanos. Es un tema súper complejo, abarcativo, que obviamente vamos a ver algunos aspectos, pero algo que es fundamental tener en cuenta es que la gestión de recursos humanos es un factor crítico para el éxito del proyecto. Los recursos humanos son todo en un proyecto, son quienes realmente van a hacer el trabajo y quienes realmente se van a poner o no el proyecto al hombro para sacarlo adelante. Entonces, gestionar correctamente esos recursos humanos es un factor crítico para el éxito del proyecto, ¿no? Por eso les decía que cuando hablamos de un director de proyecto, un buen director de proyecto, dependiendo del proyecto, ¿no? Porque obviamente depende de cada proyecto, pero tener buenas habilidades, lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Esas habilidades interpersonales, puede ser hasta mucho más beneficioso para el proyecto que tener buenos conocimientos técnicos, ¿no? Obviamente son importantes las dos cosas, pero dependiendo del proyecto donde esté inmerso, puede ser hasta más importante tener buenas habilidades interpersonales que tener buenas habilidades técnicas. Bueno, yo necesito saber, obviamente, cuando voy a gestionar un proyecto, lo voy a planificar, lo voy a organizar, cuántos recursos necesito, qué tipo de recursos necesito, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en un proyecto de desarrollo de software, bueno, voy a necesitar recursos con perfil conocimientos de analista, con un perfil más de desarrollo, voy a necesitar un arquitecto, voy a necesitar un tester, ¿no? ¿Cómo va a estar conformado mi equipo? ¿Qué habilidades y qué experiencia deben tener? ¿Qué tareas van a desarrollar? Y bueno, otra cosa importante que en realidad también ocurre en otras industrias, pero en el desarrollo de software seguro y es fundamental, es el trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? Por esto de que decíamos, imagínense que es súper difícil pensar que la misma persona pueda ser analista, diseñadora, desarrolladora, tester, capacitadora, arquitecto, o sea, es como el hecho de tener un equipo, o sea, de desarrollar un software, implica que tenga que tener diferentes perfiles, digamos, diferentes roles, y que esos roles tienen que trabajar en equipo, porque pueden estar diferentes personas, porque la experiencia, el expertise, los conocimientos de un arquitecto no es lo mismo que de un analista de negocio, que no es lo mismo que de un verificador, o sea que voy a tener diferentes personas que cumplen esos roles. Y si esas personas no trabajan en equipo, va a ser muy difícil que lo que logre sea algo bueno, ¿no? Porque si no están coordinados, si el desarrollador no hace lo que no construye de acuerdo a lo que se diseñó y a lo que el arquitecto definió, y si después no se prueba de acuerdo a lo que el analista de negocio estuvo validando con el cliente, o sea, es como es súper loco pensar que en un equipo de desarrollo
todos estos roles pueden trabajar de forma independiente e igualmente tener un resultado bueno. Digo, excepciones pasan y cosas locas, mágicas pasan en todos lados, pero pensando en un caso un poco más real, digamos, es bastante difícil pensar que digamos, podamos tener un resultado bueno en un equipo, en un proyecto en donde las personas no logran trabajar en equipo. Y bueno, justamente esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Igual lo que les decía, los beneficios de trabajar en equipo y por qué se puede trabajar en equipo y todo lo que sabemos que aporta, excede completamente un proyecto de desarrollo de software, se hace mucho más importante en un proyecto de desarrollo de software, pero obviamente si lo llevamos a otra industria, también es importante el trabajo en equipo y también ustedes lo vivirán, por ejemplo, cuando están haciendo los laboratorios o un trabajo para cualquier asignatura de facultad, en donde, bueno, no es lo mismo, ¿no?, que cada uno trabaje de forma independiente a lograr esa sinergia y esa cohesión del grupo digamos, de trabajo colaborativo y en equipo. ¿Ah? Lograr complementarse, ¿no? Aprender del otro, enseñarle, o sea, uno compartir su experiencia, y también aprender de lo que los otros tienen para compartir, mejorar la confianza, la cohesión, ¿no? Son todos, digamos, aspectos que hacen al desarrollo del equipo y que son sumamente importantes, como les decía. Disminuye costos, reduce el cronograma y mejora la calidad. O sea, y es un poco loco decir, ¿cómo trabajar bien? Porque en realidad uno, además, cuando trabaja en equipo es cuando trabaja mejor, ¿no? Trabaja como cómodo, se siente parte de, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajando, sabiendo que trabajando de esa forma, que es la mejor forma en la que uno puede trabajar, además tiene un impacto súper positivo en los resultados del proyecto? Esto también hablábamos, ¿no?, de la importancia de las habilidades interpersonales, que bueno, sobre todo en un líder, en quien va a coordinar ese proyecto, pero por supuesto también son importantes estas habilidades interpersonales en todos los miembros del equipo, ¿no? Porque si no, muy difícil también que se puedan vincular entre ellos, ¿no? Que pueda realmente haber un trabajo en equipo si no hay una buena relación interpersonal entre ellos. Bien, y esto también es como un poco a modo informativo y de ejemplo, que bueno, que cada uno, y obviamente, ¿no?, todos somos diferentes, cada uno tenemos como características personales diferentes, y bueno, y lo bueno es que justamente con estas diferencias nos complementamos. Entonces, a la hora de conformar un equipo, eso es importante, que haya como diferentes perfiles, ¿no?, que se complementen entre ellos, y que no seamos, porque también si somos todos iguales, todos como súper estructurados y todos que nos gusta como trabajar de acuerdo al plan y no nos salimos de nada, entonces está bueno capaz que alguien venga y nos rompa un poco el esquema y sea como un poquito más creativo, ¿no? El complemento de lo que es el sexo femenino con el masculino también, el complemento de lo que son las edades, las generaciones, también es muy importante. O sea, todo eso que hace que digamos, todos somos diferentes y tenemos diferentes características personales, pero justamente es rico complementarse y no tomar eso como diferencias que puedan hacer como ir al choque, sino justamente tomarlos como una virtud y una ventaja. Entonces, este es un ejemplo, hay muchas técnicas que se pueden aplicar
para conocer eso, ¿no? Digamos, rasgos de personalidad de cada uno de los integrantes del equipo, y justamente intentar como complementar, ¿no? Si, por ejemplo, acá en esta técnica lo que muestra es, bueno, si uno es intuitivo o racional, o sea, si sus acciones las basa sobre todo en sus sentimientos o en su lógica, y si es introvertido o extrovertido, ¿no? Introvertido es como que, bueno, es más de preguntar, de observar; extrovertido es más de querer hablar y querer expresarse, ¿no? Entonces, si yo tengo en un mismo equipo, todos son intuitivos introvertidos, entonces, no sé, nos podemos imaginar que están todos ahí calladitos, que nadie dice nada, entonces, ¿cómo está bueno que se complementen y que existan como integrantes del equipo de cada uno de estos cuadrantes, justamente para que se complementen entre sí y bueno, y cada uno aporte desde su lugar, ¿no? Hay también otra técnica que se llama MBTI, que también es una herramienta de análisis de personalidad. Estos son ejemplos porque hay muchísimas. A veces, no sé, cuando van a iniciar en un trabajo se hacen este tipo de test como para conocer las características personales de cada uno, y en función de eso ver a cuál es el mejor equipo de proyecto al cual se pueden asignar. O también se hace si yo ya tengo un proyecto determinado, bueno, quiero saber, y ya tengo el equipo asignado, quiero saber cuáles son los rasgos de personalidad de los integrantes de mi equipo, para saber cuál es la mejor forma de gestionar ese equipo. Que bueno, esta herramienta también lo que identifica es justamente determinadas características, ¿no? Si uno es extrovertido o introvertido, si se basa en la sensación o en la intuición, si toma decisiones por pensamiento o por sentimiento, si su relación con el mundo exterior es a nivel, digamos, de juicio, de percepción, ¿no? Entonces, nada, como les decía, son ejemplos de técnicas, hay muchísimos. Lo que les quiero transmitir es que es importante eso, ¿no? Es importante conocer las personas que van a estar trabajando en mi equipo, en el equipo de proyecto, y si es posible, a veces no es posible, porque a veces el equipo viene dado y decir, bueno, este es el equipo y listo. Pero bueno, si ese fuera el caso, igual me aporta mucho saber cuáles son las características personales de esas personas, de los recursos que van a estar trabajando en mi equipo. También obviamente es de valor para saber cuál es la mejor forma de gestionarlos. O si tengo la oportunidad de seleccionar, justamente dependiendo del proyecto que yo vaya a gestionar o en donde vaya a participar, puedo querer que haya, digamos, más recursos que tengan determinados perfiles o determinadas características personales en pro, digamos, del proyecto, ¿no? Bien, esto seguramente la deben haber visto en algún momento. Es la pirámide de motivación de Maslow, que es bastante conocida. Y lo que provee justamente son como esto, ¿no? Niveles, digamos, de motivación, en donde uno como va escalando. Las primeras son las necesidades fisiológicas o básicas y las necesidades de seguridad. Esas dos son las que los primeros, digamos, dos niveles son los que uno entiende que se tienen que cumplir siempre, ¿no? Es como que no es que, bueno, si yo tengo, no sé, si yo me siento seguro en mi trabajo, entonces voy a estar motivado. Y seguramente no sea un factor de motivación. Es algo que yo en realidad
necesito que suceda, de por sí necesito que suceda. Es más, ahora vamos a ver otra teoría que en realidad lo que dice es que las necesidades fisiológicas y las de seguridad en realidad no son motivo de motivación, sino que si no están, son motivo de desmotivación, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces, si yo no, por ejemplo, si yo no me siento seguro, en realidad, o sea, si yo me siento seguro, no es que estoy motivado, porque es algo que entiendo que tiene que estar. Pero si yo no me siento seguro, sí estoy desmotivado, porque es algo muy básico para no tenerlo, ¿no? Entonces, los dos primeros niveles son esos los que digamos, son los básicos y los que sí o sí tienen que cumplirse en cualquier trabajo, en cualquier proyecto. Y a partir de lo que son las necesidades sociales de autoestima y autorrealización, estas sí son, digamos, las que empiezan a generar motivación, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tomo acciones para cumplir las necesidades sociales de los integrantes de mi equipo, tomo acciones para satisfacer las necesidades de autoestima, las necesidades de autorrealización, entonces en ese caso sí estoy generando agentes que motivan a mi equipo, ¿no? Y cuánto, o sea, digamos, obviamente esto es como una pirámide, voy subiendo escalón, cuanto mayor es la necesidad que estoy satisfaciendo, mayor es la motivación que estoy generando a la persona. Bueno, acá algunos ejemplos. Necesidades sociales, tiempo, lugar de encuentro, interacción entre los miembros, ¿no? Eso de que, bueno, a veces, no sé, uno piensa ahí, ¿qué necesidad de juntarme? No, es como, en este contexto es imposible de pensar, pero en un contexto normal, cuando las empresas, las organizaciones hacen una jornada, no sé, vieron la jornada esta que se juntan todos en algún lugar y hacen carreras de impulsados y juegan, pues, ¿y qué necesidad de estar haciendo esas cosas? Y bueno, y en realidad no entendemos por qué, hasta que nos damos cuenta que todo eso genera, digamos, un montón de sentimientos positivos hacia los integrantes del equipo, ¿no? Nos hacen justamente interactuar, nos hacen generar como una relación, o esto de, no sé, el Family Day, o como todas esas acciones, ¿no? Que de repente, o por lo menos a mí al principio me costaba entender, digo, ¿qué necesidad de estar haciendo esto, no? Y bueno, después uno se da cuenta que en realidad el objetivo es otro, ¿no? Bueno, necesidades de estima, reconocimiento público de sus logros, el pago acorde a las habilidades y experiencia, y las necesidades de realización, hacerlos responsables por su trabajo, asignarles tareas demandantes pero no imposibles, proveer un programa de capacitación, ¿va? Estos son algunos ejemplos de cómo digamos, se van cubriendo cada una de esas necesidades y cómo se generan agentes motivadores. Esta es la otra teoría que les comentaba, la teoría de Herzberg, que lo que dice es que tengo factores de higiene y agentes de motivación, que es eso que yo les comentaba. Los factores de higiene son como los dos primeros niveles, en donde en realidad yo entiendo que tienen que estar cubiertos y si no están me genera una desmotivación. Y los agentes de motivación son justamente todos los que están en los 3 niveles superiores, ¿no? Bien, trabajo en grupo. Esto algo ya hablamos de la importancia, sobre todo en el desarrollo de software. Ahora vamos a ver un poquito más de trabajo en grupo. Acá también, vinculado a lo que veíamos recién, de que es importante como complementar las personalidades que existen en un equipo de desarrollo. Podemos tener 3 tipos, esta es otra forma de clasificar, 3 tipos de personalidades diferentes, como aquellos orientados a la tarea,
donde la motivación es el trabajo, orientados a la relación, donde la motivación es el trabajo en equipo y la relación con otros compañeros, y las personas orientadas a sí mismas, donde la motivación es el éxito personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo en todo el equipo integrantes que están, o sea, que caen dentro de una de estas categorías? Bueno, en realidad lo que decimos es que solo funcionan bien si todos están orientados a la relación, porque obviamente lo que quieren es trabajar en equipo, pero vuelvo a decir, lo importante es complementar y que, bueno, que existan personalidades de todos los tipos para que logren esa sinergia y ese trabajo colaborativo. Bien, después tenemos esto hablamos un poco del director de proyecto o el jefe de proyecto, que justamente es el responsable de coordinar las distintas tareas y el grupo de personas, que lo que decíamos, muy importante, las habilidades interpersonales que tenga, más allá de las técnicas, tiene que demostrar lealtad al grupo, tiene que demostrar coherencia al tomar decisiones, tiene que exigir la aceptación de las decisiones una vez que son tomadas, y proteger al grupo frente al exterior, ¿no? Y también comprender los factores humanos para evitar demandas poco realistas sobre el personal, ¿no? O sea, sobre todo acordarse de que el equipo está integrado por personas y no por máquinas o por robots, entonces hay contratiempos que van a suceder, hay días en los que uno puede estar más concentrado, menos concentrado, con más ánimo, con menos ánimo, con todas las pilas para trabajar o un poco más low battery, digamos, pero bueno, es como, obviamente eso es algo que también pasa y que no podemos pretender que todos los días todos estemos en la misma situación porque no es como muy real, ¿no? Bueno, actividades del jefe de proyecto, todas las que ya hemos dicho. Organizar el trabajo, asignar el personal, los roles, las responsabilidades, comunicar los objetivos, estimar el trabajo que puede realizar cada uno, planificar, ¿no? Y asignar las tareas, controlarlas también, motivar a los miembros del equipo, facilitar la comunicación, resolver problemas, brindar retroalimentación, ¿sí? Este último, brindar retroalimentación, es algo que a veces no se hace y es muy importante, porque yo puedo estar trabajando súper bien o súper mal y en realidad si nadie me lo dice, tampoco puedo mejorar, ¿no? Entonces, brindar retroalimentación es muy importante y es algo que muchas veces los líderes carecen. Bueno, también la importancia, esto también es como, lo paso un poquito más rápido porque ya lo hablamos, ¿no? La importancia de trabajar en equipo, de que el grupo sea un grupo cohesivo, que no sean un montón de personas, o sea, que no sea solo como personas trabajando juntas, sino que realmente esas personas estén trabajando para el mismo objetivo, de forma colaborativa. Eso, ¿no? Que se sientan responsables por lo que están haciendo, que conozcan el trabajo que están haciendo todos, todo eso hace la cohesión del grupo y el trabajo en equipo. Y esto es lo que se estima, digamos, de cómo uno distribuye su tiempo en su jornada laboral, ¿no? Que por lo que ven hay mucha, o sea, por lo que dice ahí, que obviamente es un promedio, no se tiene que cumplir a rajatabla en todos los casos, pero uno pasa mucho tiempo interactuando con otras personas, ¿no? O sea, según esa gráfica, la mitad del tiempo
pasa interactuando con otras personas. Entonces, de ahí la importancia de que en realidad esas interacciones sean fructíferas, ¿no? Que sean de valor, porque si yo en realidad la mitad de mi jornada laboral la paso interactuando y con ningún beneficio a cambio, obviamente no tiene mucho sentido. Y vieron que también hay como un porcentaje de lo que denominamos actividades no productivas, que bueno, que en realidad eso también es como necesario, ¿no? Yo no puedo estar 8, 9, 10 horas queriendo producir de forma constante y continua, porque también, una vez más, no somos máquinas, entonces tenemos que dedicar como cierto tiempo bueno, a algún descanso, o recargar energías, o hablar con mi compañero de un tema que en realidad no tiene nada que ver con lo laboral, ¿no? De hecho, así es como se generan también las relaciones, así es como se van generando la colaboración y la relación entre los diferentes integrantes del equipo. O sea, lo que quiero decir es que esas actividades no productivas terminan influyendo positivamente también en el trabajo final, ¿no? O sea, son necesarias que sucedan también en la práctica. ¿Dudas, comentarios? Bien, otro tema muy importante, y también como hablamos de la importancia de la gestión de recursos humanos, la importancia de la gestión de las comunicaciones, también fundamental para el éxito o fracaso de un proyecto. ¿Ah? Comunicaciones hablando de justamente, ¿no? la interacción que se puede dar dentro de un equipo, la comunicación que se da entre el jefe de proyecto y los integrantes del equipo, con otros equipos, con los interesados, por ejemplo, cómo mantengo informados a los interesados. Todas las comunicaciones que se identifiquen que se deben dar dentro de un proyecto, es fundamental planificarlas y que se cumplan. Porque pueden ser, y de hecho son de las principales causas, tanto de la gestión de recursos humanos, una gestión pobre de recursos humanos como una gestión pobre de comunicaciones, son las principales causas por las cuales fracasan los proyectos. Aunque parezca un poco loco, porque uno dice, como que uno cuando piensa en por qué fracasó un proyecto dice, no sé, no tengo presupuesto, o no, mi cliente especificó mal los requerimientos, como que tiende a pensar en ese tipo de causas, ¿no? Pero justamente lo que es la gestión de comunicaciones y la gestión de recursos humanos son dos aspectos, que además son como súper también intangibles, ¿no? Y que son sumamente importantes que se gestionen correctamente. Y además, es muy importante que las comunicaciones sean efectivas y eficientes, porque vieron que nosotros, o sea, recién decíamos, ¿no? Que uno puede pasar la mitad de su jornada laboral interactuando con otras personas. Si en esa interacción no saco nada productivo, es como que estuve la mitad del tiempo perdido. Entonces, no solo planificarlas correctamente, que sucedan, que se mantenga informado quien se debe mantener informado, sino que también esas comunicaciones que se van a dar, porque si uno va a trabajar en equipo, no puede pensar que va a trabajar en equipo sin estar comunicado con el resto de los integrantes, que justamente sean efectivas, o sea, que realmente sirvan, y que sean eficientes, o sea, que no se tornen improductivas, en el sentido de que, bueno, ya no sé si les habrá pasado de esas como reuniones de trabajo eternas, que uno está 3, 4 horas en una reunión de trabajo y termina la reunión y dice,
Esto lo podríamos haber hecho en media hora, ¿no? Porque nos fuimos por las ramas, empezamos a discutir un tema que no tiene nada que ver. Entonces también como cuidar eso, ¿no? La eficiencia de las comunicaciones que se realizan. Y obviamente esto, nada, es como un poco obvio, pero está bueno verlo. Cuanto mayor es el número de integrantes y de personas que conforman el equipo, mayor son las líneas de comunicación que se dan, mayor es la gestión de comunicación que tengo que hacer para intentar que todos estén como informados al mismo nivel. Eso, ¿no? Como las líneas, las posibles líneas de comunicación que se pueden dar, crece exponencialmente. Entonces, por eso también es importante una buena gestión de comunicaciones, sobre todo en equipos grandes. Bueno, ahí, ¿cómo gestionan las comunicaciones? Eso, ¿no? Es parte como de la estrategia de cada proyecto. Va a depender de cuántas, no sé, si yo tengo un equipo de 3 personas, va a ser como mucho más fácil gestionar las comunicaciones dentro del equipo que si tengo un equipo de 12, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono esas comunicaciones? Si lo hago a través de una persona que es referente y que esa comunica a los demás, o si lo hago todos juntos, bueno, eso va a depender de cada proyecto y de sus características. Lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que se aborde el tema, que se tenga como una buena gestión de comunicaciones, que estén informados en todo momento todas las personas que deban estarlo, digamos, ¿no? Porque cambia, no sé, si no lo vivieron ya lo van a vivir, pero cambia muchísimo cuando uno hace una buena gestión de comunicaciones, informa en el momento correcto a la persona indicada lo que tiene que informarle, a que si eso mismo, no sé, pasa que se enteró por otra persona o se enteró más tarde o le llegó la información distorsionada o lo que sea, el ruido que puede generar eso, o sea, es impresionante, digamos, cómo cambia hacer una buena comunicación a tiempo. O sea, puede evitar muchísimos conflictos y eso, ¿no? Como muchísimos ruidos antes de que realmente se pueda manifestar el conflicto. Bueno, eso también, ¿no? Cómo se organiza el equipo, más allá de la comunicación, cómo se organiza el equipo de proyecto, una vez más, depende de cuántas personas tenga. Si pensamos en un equipo de desarrollo de software, depende de la metodología que vaya a usar, el proceso de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en un proceso de desarrollo ágil, entonces la estructura del equipo seguramente sea diferente que si pienso en un proyecto de desarrollo más tradicional. Entonces, cómo se va a organizar el equipo va a depender de muchos factores, cuántos integrantes tengo, qué habilidades y qué personalidades, qué características personales tienen cada uno de esos miembros, qué proceso de desarrollo voy a seguir, cómo es la cultura de la organización, etc. Puedo tener desde una estructura como la básica, donde tengo un jefe de proyecto, un equipo, el jefe asigna tareas al equipo y listo, y todos reportan al jefe. Eso es como el esquema como tradicional y básico. Puedo tener un equipo democrático, que esto es como más parecido a cómo son los equipos ágiles, ¿no? Donde en realidad no tengo un jefe de proyecto, sino todos colaboran y es un equipo autogestionado en donde saben cuáles son las responsabilidades que tienen y se autogestionan para poder cumplirlas, que es justamente lo que dice acá. O puedo tener equipos jerárquicos, sobre todo cuando tengo un proyecto que es bastante grande, ¿no? Esto sucede en organizaciones donde tengo proyectos grandes, que necesito liderar muchos equipos diferentes, entonces tengo que designar un jefe
de proyecto, y después tengo diferentes equipos, y esos equipos en realidad podrían tener un jefe designado o no, o ser equipos democráticos también, equipos autogestionados, pero bueno, vuelvo a insistir, estos son algunos ejemplos, pero cómo se van a organizar los equipos depende de cada organización y de las características propias de cada uno de los proyectos. Pero bueno, también justamente el cómo se organiza el equipo influye directamente en cómo gestionan las comunicaciones, ¿sí? Porque si yo tengo un jefe de proyecto, bueno, puedo, en general se asume que, bueno, que el jefe de proyecto es el responsable de gestionar las comunicaciones dentro de su equipo. Si tengo un equipo autogestionado democrático, bueno, ¿cómo hago? Designo un referente, le comunico a todos a la vez. Entonces, la estructura del equipo influye directamente también en cómo hago la gestión de las comunicaciones. Bueno, esto es otro también, digo, otro punto que también sabemos que es importante y que no quiero dejar de mencionarlo, que es el ambiente físico de trabajo. Cómo afecta, ¿no?, el puesto donde estoy, ¿no?, desde la iluminación que tenga, el ruido, que el grado de intimidad que tenga para, o sea, cuánto me puedo concentrar o no, desde, no sé, la silla en la que estoy sentada, la mesa de trabajo, la computadora, a quién tengo al lado, todo, o sea, todo lo que conforma el ambiente físico de trabajo influye mucho en el rendimiento y en la productividad que uno tenga y en qué tan cómodo uno trabaje, ¿no? Y eso afecta directamente al producto final también. Hay algo acá que me quedé, esto que dice áreas comunes para intercambiar y discutir, que bueno, que a veces, digo, ahora también, ¿no?, en contexto pandemia, esto como que no sucede, y es una gran desventaja, pero nada, desde cosas como que parecen súper triviales y súper menores, pero no lo son, no sé. Voy a la cocina de la oficina a calentar agua para el mate y me encuentro con una persona, y ya que me encuentro aprovecho y le pregunto, che, ¿viste este error que nos está dando? O no sé, justo sale el tema y nos ponemos a charlar de algo que no, yo hace tiempo que estoy trancada y no puedo solucionar. Y esa comunicación como espontánea, informal, son a veces las más productivas, ¿no? Como ese encuentro de pasillo, o no sé, esto, ¿no? Como hay, me acuerdo, ¿no?, de haber leído un ejemplo de que, no sé, era una oficina donde tenía una cocina donde había una cafetera, o sea, dejaban haciendo café y la gente podía ir a tomar café. Y habían como habían detectado de que las personas pasaban mucho tiempo, cada vez que iban a la cocina, no se iban a tomar un café y estaban 15, 20, 30 minutos tomando el café. Entonces, no, esto es muy improductivo, sacaron. Y desde el momento que eliminaron eso, también empezó a haber como una baja en la productividad del trabajo. Y lo que lograron darse cuenta es que en realidad esas charlas de 15, 20 minutos que se hacían cuando iban a tomar un café, en realidad terminaban siendo charlas de trabajo que eran súper productivas y que era eso, ¿no? Entonces yo me encontraba justo con una persona y ya que me la encontraba le preguntaba algo y esa otra persona me daba un consejo de cómo seguir y eso hacía que yo me destrancara en mi trabajo. Entonces, a veces esas comunicaciones informales que parecen como menores, ¿no? Que vos decís, ¿qué me puedo aportar? O sea, tener una charla así de pasillo, y a veces esas son realmente son como muy valiosas. Y no todas, sino siempre, pero ya con que algunas lo sean, ya seguramente paga el costo. Entonces, nada, como que no es solo pensar y considerar como lo formal, decir, bueno, no, tengo que hacer una reunión por semana de seguimiento y tengo que ver cómo venimos y solo nos juntamos en esto. O sea, la parte formal tiene que estar,
pero las comunicaciones informales suceden, y está bien que sucedan, y está buenísimo, porque en general aporta mucho, aunque no parezca, aporta mucho. Bien, el ciclo de vida de un equipo, esto también, genérico, ¿no? Se integra, sobre todo cuando no se conoce en general, como hay un momento un poco de tormenta, ¿no? Decir, bueno, a ver, nos estamos conociendo, luego se aceptan, luego de eso empieza como lo que se denomina la etapa productiva, y por último, la desintegración del equipo, como decíamos, que el equipo de proyecto en general, o sea, vive solamente para ese proyecto, ¿no? O sea, se asigna un equipo para un proyecto, termina el proyecto, ese equipo se desasigna para ser asignado a otras actividades. Y eso es un poco lo que hablábamos respecto también a las comunicaciones y las reuniones, que bueno, que las reuniones son importantes, ¿no? Para tratar temas puntuales, pero tenemos que evitar que sean improductivas, porque como dice ahí, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 8 personas durante 2 horas en una reunión, son 16 horas, ¿no? Y si eso lo traduzco a plata, lo multiplico por un valor hora, o sea, puede ser mucho. Entonces, las reuniones tienen que suceder, sí. ¿Son importantes? Sí. Pero es importante definir una agenda, es importante que se siga la agenda y la duración, que haya un moderador, ¿no? Digamos que si nos vamos de tema, alguien diga, esperen, está todo bien, este tema es importante, lo anoto, lo tratamos en otra reunión, pero esta reunión tiene este objetivo. Que se siga una agenda, que se sigan los tiempos, que los participantes vayan preparados, porque cuántas veces habrá pasado que llega alguien a una reunión y dice, ¿para qué esta reunión? Que no tengo ni idea. Y bueno, y ahí ya empezamos mal, porque en realidad lo importante es que las personas vayan preparadas para lo que va a suceder en la reunión. También que haya un secretario, que haya un acta de la reunión, porque algo que sucede también, bastante común, se hace una reunión, ¿no? Se tratan los temas que sean, termina la reunión, y después de eso, ¿qué pasó? Nadie sabe si quedó con una tarea asignada, cómo se sigue, cuáles son los próximos pasos. Entonces fue como totalmente, no quiero decir la palabra, pero como que no tuvo ningún efecto la reunión, ¿no? Porque hicimos una reunión, discutimos un montón, pero no se tomó ninguna acción, no quedó ningún responsable de ejecutar nada. ¿Para qué hicimos la reunión entonces? ¿Para charlar? ¿Nos juntamos un rato? Entonces también es importante justamente eso de que haya un secretario y que se designen los próximos pasos post reunión. Esto es más o menos lo que vimos. Otra cosa, la puntualidad también, ¿no? Porque si yo empiezo una reunión en punto, después llega uno y no sabe de lo que está hablando, entonces tengo que volver a repetir y volver a empezar. O sea, todas esas cosas hacen que las reuniones se tornen improductivas. ¿Dudas? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y después no los torturo más porque sé que este tema es un poco masazo. Así que bueno, manejo de conflictos. Esto es algo que en realidad le puede chocar un poco decir que el conflicto no siempre es malo, porque uno cuando piensa en un conflicto siempre piensa, ¿no? como en algo negativo. Y en realidad es como cuando hablamos de la gestión de cambios, que decís, bueno, va a suceder. Y bueno, los conflictos también van a suceder. Lo importante es cómo lo gestiono y cómo puedo sacar algo bueno del conflicto. Siempre es posible y no siempre es posible. Pero en la medida de lo posible, si lo puedo hacer, entonces en el momento que aparece un conflicto, tomarlo como una oportunidad,
como para hacer un cambio, para ver realmente por qué sucedió, o sea, como en realidad tomarse como el conflicto como una oportunidad de repensar y de que pueda salir algo bueno de eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer cuando aparece un conflicto? ¿Qué puedo hacer? Puedo evitarlo, el conflicto, decir, bueno, es como evitarlo sería, no lo resuelvo, ¿no? Es como que me alejo de la situación, pero el conflicto sigue ahí. No es que no hago nada para resolverlo, pero bueno, me alejo, es como, no sé, están discutiendo en una reunión, me voy de la reunión, y bueno, van a seguir discutiendo. No voy a, o sea, yo por el momento lo evito, pero el conflicto va a seguir estando ahí. Suavizarlo, bueno, es como mantengo un ambiente cordial, ¿no? Tampoco lo resuelvo, pero bueno, intento buscar algo que satisfaga de cierta forma, pero el objetivo es como, bueno, mantener un ambiente cordial, pero no resolverlo. Una solución de compromiso, en algunos casos también puede ser bueno, decir, bueno, busco una solución donde a todos le aporta algo, pero también sé que todos pierden algo. ¿Ah? Como decir, bueno, al menos todos ganan algo, pero también todos van a perder algo. Forzar la resolución en realidad es como o sea, lo que, como dice ahí, daña las relaciones, porque es como algo impuesto, decir, bueno, listo, esto se resuelve así y ya está. Y bueno, y alguno va a ganar, otro va a perder, y bueno, y no, es como que conformate porque esa es la solución, básicamente. ¿Ah? Y la última, que es como la más recomendada, es buscar la solución al problema de forma colaborativa y compartida, ¿no? Es decir, bueno, tenemos este conflicto, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y digamos, estar todos de acuerdo en cuál es o sea, lograr consenso en realmente cuál es la mejor solución. Obviamente, esto es como lo ideal y no siempre se puede, no siempre se logra, también además depende de cuál sea el conflicto, de quiénes intervengan en ese conflicto, ¿no? Es como, este es el mundo ideal y siempre que puedo voy a intentar hacerlo. Pero, ¿cuál estilo de manejo de conflictos voy a seleccionar? Le voy a responder lo mismo de siempre, depende. Depende de las características del conflicto, de quién esté participando, de qué tanto pueda perder o qué tanto pueda ganar con este conflicto, de que, bueno, también analizar las consecuencias, decir, bueno, ¿qué pasa si yo forzo una resolución? ¿Qué pasa si yo daño estas relaciones? Y bueno, capaz que lo evalúo y digo, bueno, en realidad la relación que puedo dañar no me parece tan importante o no tiene, no sé, es con un proveedor, por decir algo, y bueno, como que no me importa tanto, pero si yo daño la relación con mi cliente, por ejemplo, ahí sí me importa mucho. A veces, no sé, lograr una solución de compromiso no es lo mejor, pero también sirve, decir, bueno, busco una solución donde todos ganan algo y listo. Entonces, no es que haya, más allá de que decimos que enfrentarlo es como la mejor estrategia en general, va a depender mucho del contexto si puedo aplicar esa estrategia o no. Y bueno, pasos para la resolución de un conflicto. Primero, identificar la causa, que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, o sea, ¿cómo voy a poder solucionar un conflicto si realmente no entiendo el por qué? Que a veces pasa mucho, ¿no? Es como que aparece un conflicto y parecería ser por un motivo, pero en realidad hay otros motivos atrás, y si no los descubro, difícilmente logre una buena solución. Bueno, analizar el problema, identificar alternativas, implementar una decisión, dado los diferentes estilos que vimos recién,
y revisar si se resolvió o no el problema. Bien, y pasamos a, dentro de lo que es liderazgo, diferentes tipos de poder que pueden existir en una organización. Tenemos el poder formal, que es la posición jerárquica en la empresa, o sea, yo soy gerente de lo que sea, y eso me da cierto poder, porque tengo esa posición. El poder por recompensas, si yo tengo la autoridad para manejar premios, es decir, bueno, manejo, digamos, recompensas, entonces eso me da también poder de motivar o de influenciar a otras personas para esa recompensa. El poder por penalidad, que es si tengo la autoridad para manejar castigos, que obviamente no sería como de los pocos recomendables. El poder experto, que se le reconoce en base a sus conocimientos y formación, o sea, no es que tenga, es como la típica persona que, ay, voy a preguntarle a fulano porque sabe muchísimo, y es como que realmente la opinión de él me es muy importante, ¿no? Cuando tengo como una persona, un referente experto en un tema. Y el tipo de poder referente por referencia, que bueno, que es como esa persona que en realidad yo sé que un superior le tiene como mucha confianza a esa persona y entonces en vez de consultar al superior, consulto con esta persona referente, porque sé que en realidad lo que me puede aportar, me puedo aportar mucho antes de llegar a mi superior, digamos, ¿no? Porque es una persona como que viene referida por él y que tiene como poder en ese sentido de que, bueno, de que realmente le genera como mucha confianza en las jerarquías superiores. Y por otro lado, por un lado es el poder, el tipo de poder que me da, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Una posición en la organización o otros aspectos. Por otro lado está el estilo de liderazgo que pueda tener una persona, que no es lo mismo. O sea, una cosa es el poder que se da como más en el contexto de la organización, y otra cosa es el estilo de liderazgo que puede tener una persona que tiene como más que ver con esto de las habilidades interpersonales, ¿no? Uno puede ser un líder directivo, el que dice, bueno, esto se hace así y listo, y yo dirijo, y yo digo cómo se hacen las cosas, y las cosas se hacen así. Un liderazgo más consultivo, que en realidad da instrucciones, pero no necesariamente dice cómo hacer las cosas, ¿no? Dice, bueno, yo quiero que vayamos por acá, por este camino, ¿no? Como que da algunas líneas, pero no necesariamente pauta realmente cómo se va a hacer todo. Un estilo de liderazgo participativo es como más de, digamos, que esto, ¿no? De que brinda asistencia, es decir, bueno, como que yo voy guiando, ¿no? Como voy guiando al equipo y le voy proponiendo cómo seguir y escucho lo que ellos tengan para decir, y en función de eso los apoyo y les doy mi opinión, ¿no? Pero no es que claramente defina un hacia dónde ir o cómo hacerlo. Un estilo de liderazgo delegativo, en donde yo delego en otros funcionarios el determinado poder de decisión. Es decir, bueno, obviamente siempre algún lineamiento tiene que haber, pero yo delego y dejo que funcionarios que tengo a mi cargo puedan tomar sus propias decisiones. Un liderazgo facilitador, que bueno, que es como más de eso, ¿no? De coordinar, de trabajo como en conjunto, ¿no? No de imponerse, sino de facilitar, como más, como decimos que el rol que tiene el Scrum Master en una metodología ágil. Un liderazgo autocrático, donde bueno, tomo decisiones y listo, y nadie, no importa lo que digan, esa va a ser la decisión.
o de consenso, donde yo pongo a consenso del equipo cuál es la mejor decisión y lo resolvemos en conjunto. Y bueno, y hay lo que se denomina, porque ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Y mi respuesta va a volver a ser la misma, que es depende, que justamente, ¿no? Depende del equipo de proyecto que esté liderando, del tipo de proyecto, de la organización, de quiénes sean mis superiores, con quién voy a tener que interactuar, o sea, todo eso va a influir en cuál es el mejor estilo de liderazgo. Hay un mejor estilo de liderazgo para cada situación y puedo justamente, ¿no? Perdón, la pregunta es, ¿hay algún estilo de liderazgo que sea mejor en todos los casos? No, sino que en general el estilo de liderazgo depende de cada situación, ¿no? Yo puedo ser, en algún caso, ser más delegativo, en otro caso ser más consultivo, en otro caso ser más directivo. Si yo tengo un equipo que realmente veo que no funciona para nada, ¿no? Que no funciona el equipo como tal, y ser delegativo seguramente no sea la mejor opción, porque bueno, voy a tener que dirigirlo, voy a tener que darle instrucciones, voy a tener que seguirlo de cerca. Si yo tengo un equipo maduro, como puede ser un equipo, como son en los equipos ágiles, y seguramente pueda delegar un montón de cosas en el equipo sin yo preocuparme. Entonces, justamente el contexto va a depender el estilo de liderazgo, va a depender del contexto y de cada situación. Que esto es un poco lo que dice acá. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? de cuáles podrían ser los mejores estilos de liderazgo dependiendo del nivel de desarrollo que tiene el equipo. A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo miremos acá abajo. Este es el nivel de desarrollo del equipo. Entonces tengo un equipo que sabe hacer lo que tiene que hacer y que quiere hacer lo que tiene que hacer. O sea, sabe y quiere. Entonces, en ese caso, lo mejor es un estilo delegativo, lo que decíamos hoy, ¿no? Si yo tengo un equipo que puede ser autosuficiente, digamos, ¿por qué voy a estar dirigiéndolo? Delego que el equipo pueda autogestionarse. Si yo tengo un equipo que sabe lo que tiene que hacer, pero que es inseguro a la hora de ejecutar, entonces podría seleccionar un liderazgo participativo, donde yo tengo baja dirección, porque en realidad sí sabe lo que tiene que hacer, no tengo que dirigirlo en cuanto a qué hacer, pero le voy a brindar mucho apoyo para que esa inseguridad que tiene el equipo, digamos, se torne, de a poquito se torne un poco más seguro, ¿no? Apoyarlo para que sienta confianza y sienta seguridad en el equipo. Si yo tengo un equipo que no sabe lo que tiene que hacer, pero quiere, está motivado, pero bueno, no sabe porque es nuevo, no tiene los conocimientos, lo que sea, entonces podría seleccionar un estilo de liderazgo consultivo, donde le voy a dar alta dirección, porque si no sabe lo que tiene que hacer, tengo que darle alta dirección, porque para ver cómo, para que entienda cuáles son los pasos a seguir, y también le voy a dar un alto apoyo para que justamente se siga motivando y siga trabajando para lograr, digamos, pasar a ser quizás en algún momento un equipo de tipo 4, digamos, ¿no? Y por último tenemos el que no sabe y no quiere, que este sería como el que tendríamos que intentar de cambiarlo de cuadrante seguro. Entonces en en realidad, digo, bueno, le da bajo apoyo porque si realmente no quiere, por más de que yo le dé muchísimo apoyo, seguramente no cambie, ¿no? Es como algo como más de fondo, digamos. Pero le voy a tener que dar una alta dirección para por lo menos que entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, y esto también, ¿no? A medida que yo voy aplicando diferentes estilos de liderazgo, estos equipos pueden ir variando de cuadrante, ¿no? Se pueden ir moviendo, y eso hace que también yo vaya cambiando mi estilo,
Sí, mi estilo de liderazgo. Que me parece súper interesante esto o sea, por un lado que se queden con que no existe un único estilo de liderazgo que aplique de igual forma en todos los proyectos o en todas las situaciones, sino que justamente depende de cada contexto, y eso de que uno también tiene que ir cambiando su estilo de liderazgo si cambia el equipo. Porque un equipo puede empezar siendo súper delegativo, pero en un momento, no sé, hubo un conflicto entre los integrantes del equipo y pasan a ser del tipo 1, ¿no? Que no sabe y no quiere. O sea, esas cosas también pueden pasar. Entonces no es que, bueno, elijo un tipo de liderazgo al inicio del proyecto y eso lo mantengo a lo largo del tiempo. Y no necesariamente. Eso puede cambiar y yo tengo que quizás que cambiar también el estilo que siga acompañando ese proyecto y ese equipo, ¿no?